Hola, buenas tardes. Desde el Instituto de Ingeniería de España estamos organizando videoconferencias para promover un poco más conocimiento del que ya tienen profesores pues del ámbito de la formación profesional, el bachillerato y, y la ESO, la secundaria obligatoria, porque son las zonas en las que los alumnos tienen que decidir para elegir su vida profesional y queremos con esto promover las vocaciones hacia la ingeniería a través de ayudar, colaborar con los profesores. Va a iniciar en primer lugar, los ponentes van a ser Alfonso Vázquez, que ya está conectado, y Rafael González Perdón, Gil de García. retraso, pero estaba en una junta directiva y iba con la lengua Sí. fuera. Perdonad Vale, el pues retraso. no te preocupes, empieza Rafael. Rafael González Gil García es director de minería de la empresa Tolsa, empresa española de minería. Eh, Ha trabajado bastante sobre el tema y, y tiene, según nos decía hace un momento, pues la presidencia de un colectivo de minería, ¿no, Rafael? Sí, de una asociación patronal de las empresas de mineras industriales en España, que son las que tocan más de cerca este tipo de materiales. Muy bien, pues si te parece, Rafael, si os parece, Rafael y Alfonso, podéis organizaros vosotros entre los dos o si preferís hacerlo primero uno y luego el otro, o si preferís ir hablando los dos a la vez, como vosotros queráis hacerlo. Bueno, y yo Eh, eh, inicialmente, no sé, Rafa, yo tenía pensado dar una pequeña pincelada de qué son las raras y las aplicaciones eh, Vale, que, que se utilizan para luego, vale. y un poco de la problemática en España, o podemos ir turnándonos para luego la parte que puedan entender mejor la parte de la geología, la geopolítica, Vale, economía y demás. vale. No sé Venga, pues cómo- entonces si quieres hacemos una cosa. Alfonso, empieza tú compartiendo, dejo de compartir yo, ¿vale? Y empieza tú compartiendo y luego cuando termine la primera parte de la presentación pongo yo ya esta, ¿vale? Porque la tuya Vale, además es un poco más corta. Muy voy bien, a, pues adelante, voy Alfonso. a ver cómo se hace lo de... sí, aquí lo tengo. Yo lo tengo, documentos, a ver, lo tengo. Bueno, mientras tanto, decir que Alfonso Vázquez es decano presidente del Colegio de Ingenieros de Minas A ver dónde de la está. zona centro. Es la primera vez que lo hago y no sé dónde está el archivo. Compartir pantalla Abajo, está abajo con una Abajo, abajo tienes flechita un hacia Sí, arriba. sí, a cuadradito y dentro compartir ya del le he cuadradito dado. una flecha. A mí me sale en verde Sí, con a una mí flechita hacia sí, sí, arriba. ahí le he dado y me sale pantallas, documentos avanzados. eh, pantalla, compartir pantalla, aceptar. Y te saldrá lo que ves en la pantalla. Y ahí pones la presentación y la vemos todos. Si no, vale, ya la tengo. Perfecto. ahí estamos. ¿La veis? Sí, Vale, pues todavía no. Todavía no, pero ya la Ahora, vemos. Ah, Ya la vemos. ya la Exactamente. vemos, ya. vale, pues lo primero de todo es, bueno, veis el título, es un poco raro, tierras raras, es algo que ni son tierras ni son raras. Ahora comentaremos el porqué de esta expresión, ¿no? Pero bueno, las tierras raras en sí no son más que el nombre común de 17 elementos químicos que en nuestra época, cuando teníamos la tabla periódica, no estudiábamos. Eh, Están el escandio, el itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos, pero que se han vuelto últimamente, en esta década sobre todo, esenciales para la tecnología moderna, la transición energética, la defensa, sobre todo por las propiedades únicas que tienen. Entonces, ¿qué es lo que les hace estratégicos? Bueno, porque son empleados para fabricar componentes que ahora mismo no se pueden sustituir o de alto costo de reemplazo en dispositivos de alta tecnología como teléfonos inteligentes, motores y baterías de vehículos eléctricos, en la digitalización, en la transición energética y por lo cual van a ser
un pilar fundamental en la economía digital y en la energía verde. ¿Por qué se denominan raras? Bueno, pues se denominan raras por dos motivos fundamentalmente. Uno es porque la parte tierra viene de la parte de antiguamente, en la antigüedad, en una época arcaica, se denominaba tierra a todos los óxidos, y los minerales de tierras raras generalmente son óxidos, y así es lo que llamaban a todo aquello que se podía disolver en un ácido. Y o sea, bueno, pues ha mantenido la expresión. Y rara, más que rara, es una mala traducción del inglés, que más que es rare, que sería escasa, porque son difíciles de encontrar en estado puro en la naturaleza, ya que forman parte de rocas y minerales. Entonces, bueno, más que tierras raras, podríamos llamarles elementos escasos o minerales escasos, pero bueno, la concepción ya es la de tierras raras, y así se quedan. Eh, pero repito, de raro tienen poco porque bueno, más o menos algunos de ellos tienen la misma cantidad y se encuentran en las mismas proporciones en la naturaleza, como puede ser el cobre o incluso el zinc, ¿no? De los 7 elementos, como he comentado, estos no aparecen en la naturaleza aislados, sino en forma de multitud de minerales. Existen alrededor de 180 minerales con composiciones de tierras raras, y fundamentalmente todos ellos son óxidos. De ahí lo que comentábamos antes de las tierras, de la denominación de tierra, ¿no? Y entre los más importantes y que se explotan económicamente, pues bueno, están aquí estos nombres tan raros de batzanita, monazita, xenotima, luparita, cerita, que no son más que, como os decía, son compuestos en los que, si podéis comprobar y ver en la composición de cada uno de estos minerales, la tierra rara no viene sola, viene siempre mezclada junto con otros, como puede ser en el caso de la batzanita, el cerio, lantano o itrio. Con la monazita vienen cerio, lantano y torio. Es decir, es una mezcla de distintos elementos en la misma fórmula, que es lo que les hace especiales y también lo que les hace que sean difíciles de encontrar y difíciles de tratar, ¿no? Pero, ¿cuáles son las principales aplicaciones que pueden tener? Bueno, perdonadme. Estos minerales que, como he comentado al principio, no son sustituibles, pues son de gran importancia en alta tecnología, sobre todo en imanes permanentes, motores de aviones, en vidrio, láseres, agentes de contraste para resonancia magnética, en iluminación y pantallas, con los fósforos rojos y verdes de las pantallas LED, luces fluorescentes, materiales cerámicos, en metalurgia y aleaciones de acero, en el pulido de vidrio, catalizadores, electrodos, lentes de cámara. En tecnología verde, como comentabas, en aleaciones ligeras del sector aeroespacial, en células combustibles, catalizadores para el refino de petróleo, en aplicaciones nucleares y médicas, en las barras de control de reactores nucleares, en resonancias magnéticas, en el tratamiento de radioterapia para el cáncer, en baterías nucleares, aquí en mucha menos proporción. En las turbinas, como estamos viendo o podéis ver en la imagen, cuando tenía el señor Don Quijote y el Sancho Panza sus molinos de vientos, pues esos estaban compuestos por 3 materiales. Poco a poco ha ido evolucionando a lo largo de la historia la industria, y ahora comprobamos que para cualquier elemento actual y tecnológico tenemos entre 65 y 70 compuestos en el mejor de los casos. En las turbinas eólicas, para el uso de imanes que contienen
3 o 4 de estos elementos, en paneles solares que utilizan tierras raras para aumentar la durabilidad y la eficacia en células solares, y en los motores de vehículos eléctricos pues se usan sobre todo para el tema de las baterías. Y vemos, como estábamos comentando, otros ejemplos en un móvil, en el móvil que tenemos todos ahora mismo en la mano o en la mesa y usamos en el día, se utilizan entre 65 y 70 elementos químicos. Aquí tenemos algunos de los principales empleados en la pantalla, en la batería, en los distintos componentes eléctricos, y de estos hay 8 que son tierras raras. Tenemos el praseodimio, el euripio, el disprosio, el gadolinio, el terbio, el lantano, el litrio. Son minerales importantes en estas aplicaciones. En defensa, para la construcción principalmente en aviones, submarinos y barcos, para todo el tema de radares, geolocalización y la propia estructura del barco, ¿no? Un avión tiene aproximadamente 420 kilos de tierras raras, un buque unos 2.600 y un submarino 4.600. Pero bueno, ¿cuál sería la situación que tenemos en España? Pues muy, muy esperanzadora, pero al mismo tiempo muy, muy preocupante. ¿Por qué digo esto? Porque pese a la gran variedad de materiales, de minerales que podemos encontrar en España, que como veis en la imagen, tenemos en Galicia, tenemos 4 o 5 explotaciones o posibles yacimientos de monazita, de litio, de niobio. En Castilla y León tenemos principalmente litio, tantalo y cerio. Tenemos en Extremadura, tenemos 2 grandes explotaciones como son el Cañaveral y Valdeflores, sobre todo de litio y niobio. Castilla-La Mancha, tenemos 2 explotaciones en Campo de Montiel y Matamulas, que es la más esperanzadora de toda España, que sería de cesio. Y en Canarias tendríamos los montes submarinos de Canarias. ¿Por qué he dicho preocupante? Pues porque España, que es el tercer país de la Unión Europea con mayor cantidad de recursos geológicos, también es la que menos aporta en investigación, donde lo que tenemos son indicios estudiados de cada uno de estos materiales con unas grandes posibilidades de explorar y de explotar y de tener grandes beneficios. Y en esto nos contará Rafa seguro luego. Contamos con el Plan de Acción de Materias Primas Minerales 2025-2029 para poder explotar no solamente estos yacimientos, sino también alrededor de las 1000 escombreras, que son todos los residuos y para esas montañas que vemos de material ya extraído y que forma parte del ambiente y cerca de la explotación minera y de las bases de minas ya existentes. Estas tienen gran cantidad de estos materiales que antes no resultaba rentable el beneficio de sacarlos, y bueno, el valor que están teniendo estos materiales pues están supliendo. Por lo tanto, ¿qué problemática nos encontramos en España? Bueno, primero, impedimentos administrativos. Una explotación minera tarda aproximadamente, Rafa, corrígeme, entre 10 y 14 años en autorizarse. Sí. Lo cual podéis suponer que la inversión inicial y el coste financiero para una empresa que quiera explotar un yacimiento, pues es brutal. Generalmente en España no tenemos grandes instituciones ni empresas financieras que lo soporten. Son generalmente grandes empresas australianas o canadienses
o incluso chilenas. Ujú. En cuanto a impedimentos ambientales, bueno, gracias a Dios, la minería en España ya no es la minería de los años 80-90. Esto ha cambiado muchísimo. Ya hay una legislación bastante, bastante garantista de las características medioambientales y respeto medioambiental, tanto al agua como al suelo, como a la atmósfera. Pero el gran problema que tiene la minería española es los impedimentos sociales. Vais a permitirme, yo lo digo mucho, suena raro, pero es un poco, o suena duro más bien, es un poco la hipocresía social. ¿Por qué digo la hipocresía social? Pues porque a todos queremos el móvil, todos queremos un iPad, todos queremos unas renovables, queremos el coche eléctrico, no queremos combustibles fósiles, pero eso de que nos abran una mina al lado de casa, ya no. Eso que mejor, pues si lo están sacando los chinos o lo están sacando en el Congo, pues que lo saquen. Ah, que lo están sacando en unas condiciones que no se respeta el medio ambiente. Bueno, me da igual, no es mi río. Que lo están explotando con menores. Bueno, da igual, no son mis hijos. Eh, los recursos están donde están. No es una fábrica en la que yo lo puedo poner 15 kilómetros más a la derecha de mi casa, más a la izquierda, o en otra provincia. Están donde están y ahí los tengo que sacar. Entonces, si somos conscientes que queremos toda esta tecnología y todas estas modernidades, tendremos que ser conscientes de que de la que tenemos que tenerlo pues cerca, ¿no? Pero bueno, como para poder hacer que todo esto mejore, pues se está invirtiendo mucho en tecnología, que sean respetuosa con el medio ambiente cada vez mayor, haciendo que las empresas sean competitivas, utilizando el uso de energías renovables en la maquinaria, tanto en la maquinaria como en la propia explotación. Ya hay camiones y grandes máquinas y plantas de tratamiento que utilizan energías renovables, ya no utilizan fósiles y además, por lo cual no emiten CO2, reduciendo la huella de carbono y los gases de efecto invernadero. Se aprovecha el agua antes, hasta hace unas décadas, se utilizaba el agua del río cercano, el agua de lagos, pantanos y demás. Últimamente ya se aprovecha el agua, se reutiliza el agua de la propia explotación o bien se aprovecha el agua que cae en forma de lluvia o de la que existen en el subsuelo, ¿no? En la seguridad y salud laboral, en cuanto a minería, ha mejorado muchísimo. La minería es quizá de las profesiones más seguras de todas, pero bueno, yo también lo digo, ocurre como un avión. El avión es el medio de transporte más seguro del mundo, pero el día que hay un accidente, pues fallecen 200 personas. En la mina ya no se producen estos accidentes, es la que menos hay, pero el día que se producen, pues fallecen 4 o 5 compañeros nuestros y todo esto también se ha mejorado. De hecho, ya las grandes explotaciones se dirigen a 3.000 kilómetros de la misma con la digitalización, con pantallas, incluso ya camiones y maquinaria que se utilizan, que no necesitan de un operador, ¿no? Bueno, y todo esto, como decía, es necesario el que cambiemos la imagen de la percepción de la minería para poder aprovecharlo. Por eso jornadas como la de estas son fundamentales para que entre todos sepamos cuál es el valor real de la minería, las necesidades, qué es lo que tenemos, por qué lo necesitamos y volver a perdonarme, esa hipocresía un poco social existente, el poder revertirla y que podamos aprovechar nuestros recursos de la mejor forma, teniendo en cuenta además los beneficios sociales que aporta cualquier explotación al entorno en el que está. No solamente en impuestos,
¿no? En puestos de trabajo directos e indirectos en toda la comarca. En cuanto a la ayuda al ayuntamiento o ayuntamientos en donde se ubica dicha explotación, todos los que tenemos una explotación nos ha venido el alcalde a que le ayudemos en las fiestas patronales, a que le ayudemos porque hay que construir un polideportivo, a que hay que mejorar las carreteras y tal. El otro día, bueno, no es un tema minero, pero se puede aplicar aquí. El otro día, con el tema de Almaraz, yo oía una entrevista y le decían a uno, decía, hay que joderse, perdonadme la expresión, cuando no queríamos la central nos obligaron a tenerla y ahora que la queremos nos obligan a quitarla. Es decir, la comarca, y si vais a cualquier zona en la que haya una actividad minera fuerte, sobre todo Andalucía, veréis que la gente está encantada y que no pasa absolutamente nada. Entonces, yo por mi parte, más o menos ya os he hecho una introducción y, y las preguntas y tal para el final, ¿no? Sí, sí, las hacemos al final, si os parece. Vale, pues si quieres, Vale, Rafa, pues Alfonso, muchas gracias. Yo quería añadir respecto justo a lo último que has comentado, que el sector extractivo va siempre pegado y unido al sector de primera transformación de esos materiales o de esos minerales, de todo tipo, o sea, desde cemento hasta, por ejemplo, cuando nosotros compramos placas de yeso, de pladur, o nos las instalan en casa, es porque detrás hay una fábrica de pladur que es anexa a una explotación de yeso. Es decir, toda esa cadena de valor en el sector primario, en el sector rural, en nuestro país y en general en toda Europa, es claramente un generador de tejido industrial y de fijación de población. Es decir, nosotros somos una parte, no la única, pero somos una parte claramente a potenciar en la problemática de lo que se llama la España vaciada, ¿no? Entonces, esto es un tema muy a tener en cuenta. Bueno, yo voy un momento, a ver, vale, yo voy a compartir, ¿la veis ya, Alfonso, se ve? Sí. Vale, yo voy a compartir mi presentación y voy a tratar de explicar un poco el contexto mundial y el impacto de los minerales en el contexto geopolítico, geoestratégico mundial, de las tierras raras y de otros minerales críticos de los que oímos hablar continuamente y muchas veces pues, nos cuesta relacionar eso con una realidad de lo que puede ser una industria en nuestro propio país o en nuestro propio entorno, ¿no? Y lo voy a centrar en cuatro grandes macro tendencias. Como veis, todo gira en torno a la química, a la tabla periódica y a los elementos. La cual en las tierras raras nos hemos centrado en esos lantánidos, que son ese grupito de la fila de arriba de los que hay por debajo, pero hay muchos más elementos que consideramos críticos. Cuando se habla de minerales críticos o estratégicos, que es algo en lo que especialmente la Unión Europea, por razones que vamos a ver, está muy preocupado. ¿Por qué es? Pues para que un mineral se considere crítico, se tienen que cumplir dos criterios. Y esos dos criterios, como veis en esos ejes de coordenadas, uno, el vertical, el eje de ordenadas sería el riesgo de suministro y en el eje de abscisas tendríamos el impacto económico que tendría un problema de suministro. Es decir, clasificamos en el cuadrante de críticos aquellos minerales que realmente dentro de la Unión Europea o dentro del mundo desarrollado, pero en este caso esta tabla es la de la Unión Europea, tienen un riesgo de suministro porque nosotros no los tenemos y los tenemos que comprar fuera y un impacto de problemas de suministro sería un impacto muy importante en términos económicos. Como veis, hay un montón de elementos y los que se clasifican como críticos son esos 20 o 25 que hay ahí arriba. Y los que están más arriba son las tierras raras, curiosamente. Son los que ha explicado muy bien nuestro compañero Alfonso, que son las tierras raras ligeras o pesadas, que tienen un alto riesgo de suministro y su falta de suministro crearía un gran impacto en las cadenas de valor industriales en Europa. ¿Y por qué tienen un alto riesgo de suministro? Luego lo veremos.
Y si nos vamos a hacer una foto de la economía mundial y lo que tiene que ver con los minerales, nos podríamos decir, bueno, y esto también es una cuestión súper interesante a tener en cuenta de cara, sobre todo teniendo en cuenta que vosotros sois profesores y tenéis foros de alumnos de todo tipo, etcétera, con mensajes que si nos vamos al real de la economía global, la economía global actualmente crece en un 2,8%, lo cual es un crecimiento bastante fuerte, bastante fuerte. Estos son datos muy recientes, datos de 2025. Y el consumo global de energía, que es otro gran indicador de cómo va la economía mundial, también crece. Y crece eh, en general energía de todo tipo, ¿eh? Y crece a un ritmo muy parecido al del crecimiento económico global. Pero el que sí que está creciendo de forma desmesurada conforme a cómo crece la economía es el consumo de energía eléctrica. Es decir, vemos que somos una sociedad global, todo el mundo, cada vez más eléctrico dependiente. Y eso va a tener su impacto y tiene su impacto claramente en el consumo de minerales. Y vemos varias tendencias geoestratégicas que nos marcan el día a día, totalmente. Uno, que es el de la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Evidentemente, estamos en un giro estructural que nosotros lo vivimos desde hace, vamos a decir, décadas, pero sobre todo en la última década, donde estamos pasando de una economía dependiente de los combustibles fósiles a una economía dependiente de la generación eléctrica por energías renovables. Podríamos pensar, y sobre todo cuando vemos lo que está pasando estos días en el mundo, podríamos pensar que el mundo sigue siendo muy dependiente del petróleo. Sí, el mundo sigue siendo dependiente del petróleo, pero cada vez menos, cada vez menos. Y luego lo veremos con datos reales. Y luego dice, pero bueno, si dejamos de depender del petróleo, dejamos de depender de combustibles fósiles, del carbón, etcétera, pasamos a depender de energías limpias, renovables, esto realmente, ¿por qué tiene un consumo de materiales, de minerales? Pues no hay más que verlo, cómo evoluciona la tecnología y cómo evolucionan las cosas. Es decir, como veis, lo que cada vez se planifica más. En este caso, os he puesto un caso de la energía eólica. Podría ponerlos de la solar fotovoltaica, de la termosolar, etcétera, pero concretamente de la eólica. Como veis, las turbinas que se están diseñando hoy offshore y onshore, es decir, en tierra y en mar, algunas ya son más altas que la Torre Eiffel. Podéis imaginar lo que lleva eso en aluminio, en acero y luego ya en minerales mucho más concretos como las bobinas, los elementos magnéticos, tierras raras, litios, cobaltos, tántalo. En esa proporción, en ese volumen, en esos tamaños, es interesante que le pongamos esa escala, porque ya no son las torretas que vemos todos los días, sino las que se están instalando a día de hoy. Eh, Cuando hablamos de energía limpia, el gran reto de la humanidad es el de almacenar la energía para que la renovable pueda sustituir del todo las energías fósiles. Bueno, pues en una batería estándar tipo de litio, lo que nos encontramos son todo este tipo de materias primas. De hecho, el litio, como dijo una vez Elon Musk, el litio en una batería en realidad es como la sal en la ensalada. Es muy importante, pero como veis, solo lleva de media un 4%, ¿vale? Lo que pasa es que sin él, en esta tecnología, no se llega. Pero hablamos de aluminio, cromo, cobre, acero, vanadio, zinc, cobalto, grafito. Es decir, un cúmulo de materiales que la economía va a necesitar. Y si nos vamos a grandes cifras, estas tres líneas que veis son las líneas que marcarían la demanda de un grupo de minerales críticos, que no está aquí puesto por no ampliar mucho más por no agotar la pantalla, donde están incluidos todos de los que estamos hablando, eh, estimado hasta el año 2050 en cualquiera de los tres escenarios que se suponen en las famosas COP, en estas conferencias internacionales donde se estima qué puede hacer la humanidad para frenar el crecimiento de la temperatura media, sobre 2 grados, más allá de 2 grados, etcétera. Bueno, pues en los escenarios más optimistas, en los escenarios donde intentamos reducir o contener el incremento de la temperatura global, el consumo de estos materiales, de estos elementos, pasaría de los 40 millones de toneladas actuales
en el entorno de 120 o 140 millones de toneladas a 2050. Como ha dicho Perdón, antes Rafael. Alfonso, sí, Rafael, perdona un momento. ¿Puedes dar entrada a Lola, por favor? Que tienes tú el sí, control de... y está vale, intentando entrar y me dicen en el instituto. vale, a ver, ¿dónde? A ver, un momento, sí, ya estoy uniendo y uniendo, vale, yo creo que ya debería estar. Sí, ya ha entrado, perdona, y perdona la interrupción. Nada, 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 no te preocupes. Voy a compartir pantalla otra vez. Vale, vale. Por tanto, a ver, ahora. Por tanto, deberíamos duplicar o triplicar la cantidad de materiales críticos que la humanidad está poniendo en disposición de la producción para la transición energética, para la energía limpia, para la lucha contra el cambio climático. Esto es una revolución y técnicamente es muy difícil. Y cuando decimos, bueno, todo esto que nos cuentan, ¿es verdad o no es verdad? Todo esto que leemos, ¿es verdad o no es verdad? Bueno, pues, por ejemplo, para el caso del litio, eh, una de las mayores compañías de materias primas y mineras del mundo, que es Río Tinto, eh, estima que la demanda mundial de litio ha crecido el año pasado solo un 30%. Y la demanda global de baterías eléctricas, eh, crece año a año en el entorno de un 40%. Esto es inasumible para cualquier economía mundial. Es decir, entonces es una realidad. La lucha contra el cambio climático, la inversión que se está realizando es una realidad. Sí, es un escenario real y lo están demostrando los datos. ¿Seremos capaces de continuar? Pues siempre y cuando tengamos esos materiales. Y esto es bastante más complicado. Segunda de las grandes macrotendencias y desgraciadamente muy, muy de moda estos días, que es la defensa y la seguridad mundial, pues de problemas que las grandes fuerzas mundiales que tienen su impacto en los temas de defensa y en los temas de seguridad, etcétera, pues dependen de tecnología y dependen de materiales que en muchas ocasiones no controlan. Voy a poner dos casos. Uno, REE, que son las tierras raras, dicho en inglés. Otro, que son los platinoides y los minerales del grupo de los platinoides, ¿vale? Que son dos casos concretos de dos grupos de materiales críticos que están en medio un poco de todo el panorama de materiales para defensa, geoestrategia. Como veis, la bandera de Estados Unidos como primera potencia militar, pero si nos fijamos un poco, veamos que si hablamos de platinoides y de los minerales del grupo del platino, que son cinco más, como el iridio, el osmio, eh, el gran dominio sobre esos materiales está más en Rusia y en la República de Sudáfrica que en Estados Unidos. Estados Unidos produce muy poco, produce algo, pero produce muy poco. Y encima cuentan con un gran problema, que es que tienen una dualidad y también se acumulan desde el punto de vista financiero como metales preciosos, lo cual les complica mucho más el escenario. Y las tierras raras, que ya ha comentado Alfonso, Estados Unidos, por ejemplo, como primera potencia militar, y Europa como potencia militar también, tiene una dependencia geográfica absoluta. Absoluta. Luego lo veremos un poco más en detalle, pero China sigue siendo el dominador absoluto, no solo de la producción, sino también del refino y de la comercialización. Y las alternativas desde un punto de vista geológico, es verdad que Europa y España concretamente tienen alternativas, pero las grandes también están en países que no son Estados Unidos ni son la Unión Europea. Son Brasil y el África subsahariana, aunque es verdad que la Unión Europea algo podría hacer. Eh, una tercera gran tendencia geoestratégica que la vivimos día a día y no podemos estar aislados ni un minuto son la inteligencia artificial y fundamentalmente la demanda intensiva de energía eléctrica que se añade a la que hemos visto antes sobre la transición energética y el cambio climático, que demanda la inteligencia artificial que está basada en un consumo ultra intensivo de energía y en la construcción de grandes centros de datos. Para que veáis un poco de qué va esto, este dato lo cogí a finales del año pasado, en noviembre, que durante un momento la capitalización, el valor de una de las empresas de que fabrican estos chips para inteligencia artificial, que es la famosa Nvidia,
durante un tiempo era mayor que el propio Producto Interior Bruto de la India. Bueno, esto es una barbaridad, esto es una locura. Es decir, es inasumible. O sea, es una cosa que yo creo que no nos entra a la cabeza, que duplicaba, simplemente la capitalización de una empresa duplicaba o triplicaba el Producto Interior Bruto de España. Es una locura. Si pensamos solamente en la planificación, según datos de Bloomberg, la planificación de el incremento de potencia dicha en gigavatios, que es una barbaridad, que tiene pensado instalarse solo en centros de datos en Estados Unidos en los próximos 10 años, es que pasarán, si estamos hablando ahora mismo del entorno de los 35 gigavatios, y van a pasar al entorno de los 65-70 gigavatios. Esto es una barbaridad y es técnicamente, no sabemos si será posible. Desde luego, desde el punto de vista de los minerales necesarios, es muy probable que sea absolutamente imposible. Y aquí podéis ver un mapa de la densidad de nuevos centros de datos que se están instalando en Estados Unidos para la gestión y el control de la inteligencia artificial con todo lo que lleva aparejado de materiales, chips, etcétera, etcétera. ¿Qué minerales demandan? Antes lo ha explicado básicamente Alfonso, pero en los años 80 ya había chips, ya existían los ordenadores, pero se hacían con 12 elementos. En los años 90, pues 4 o 5 más. A día de hoy, ¿por qué se necesitan tantos, 40, 50 elementos, todas las tierras raras, todos los minerales críticos, eh, muchos metales especiales? ¿Por qué? Porque queremos mucha más potencia, mucha más capacidad en mucho menos espacio. Por lo tanto, necesitamos los materiales más específicos. Porque necesitamos esos materiales, estas tierras raras que son ultra imanes permanentes con una gran potencia porque queremos un móvil, queremos un ordenador, pero no queremos un móvil que pese 5 kilos, no queremos un ordenador que no seamos capaces de moverlo. Queremos encima que no pese y que lo llevemos consigo. Esto es una revolución tecnológica. Y si nos vamos a quién controla toda la cadena de valor de esos materiales, pues nos vamos a encontrar todo en rojo. Y ese rojo es China. Y si nos vamos a otros, nos encontraremos pues un poquito depende de qué, pero un poquito de otros países, como pueden ser Malasia, como pueden ser Chile, sobre todo en el tema del litio y el cobre, por razones de dos tipos, geológicas e industriales. Es decir, voluntad industrial, voluntad política, voluntad pública de hacerlo, y la otra por razones geológicas, como en el caso de Chile, que tiene una gran abundancia de yacimientos de cobre y yacimientos de litio. Bueno. Y una cuarta gran mega tendencia que tiene que ver con los minerales es la seguridad de la cadena alimentaria mundial, que mm, hay que, para el común de los ciudadanos, a lo mejor no tiene mucho, no está en su día a día, pero la cadena alimentaria también depende de minerales porque depende del uso de fertilizantes. Sin fertilizantes no se podría alimentar a la población mundial. Se la podría alimentar sin transgénicos o sin, a lo mejor está sin pesticidas, pero sin fertilizantes sería imposible. Y básicamente el gran encaje de los fertilizantes va a acabar dependiendo de otro elemento químico y mineral crítico, que es el fósforo, la P, que está básicamente dominado en cierto modo por China, pero sobre todo por nuestro vecino Marruecos, que tiene los mayores yacimientos y las mayores minas del mundo en producción para comercio internacional de fosfatos, que son un elemento insustituible de los fertilizantes. Y si vemos en ese material del que en cierto modo depende en gran medida la cadena alimentaria mundial, cuando hablo de la cadena alimentaria mundial, hablo de cosas como que sin fosfato el pan se multiplicaría de precio y dejaría sin pan a miles de millones de personas en la India, por ejemplo, o en China, o en sitios, o sin arroz, es decir, son cosas muy, muy delicadas para la salud de la economía y para la salud de la población mundial. Si nos fijamos, el 85, casi el 90% de las reservas mundiales están en Marruecos, en China, en Egipto, en Túnez y en Rusia. Probablemente son países donde el primer mundo, la Unión Europea, no queremos que se encuentre nuestro futuro, que no queremos depender de eso. Pues esa es nuestra realidad. Eh, y bueno, en este sentido, ¿de qué depende la cadena alimentaria en lo que se refiere a los fertilizantes? Pues del futuro de Marruecos y de cuánto de estable sea ese país en el futuro, de qué haga China y si, digamos, sigue consumiendo la cantidad que consume, que a día de hoy es prácticamente la mitad del consumo mundial. ¿Qué ocurrirá con la India? Porque es un país enorme, cada vez crece más en materia de población y no tiene yacimientos propios.
y qué pasará en el área de Magreb y de Oriente Medio, que son los que tienen las mayores reservas de fósforo, así como el papel de Estados Unidos como primera economía mundial. Y bueno, el desarrollo tecnológico que puede hacer que otra parte del fósforo, que es el que está en otro tipo de rocas, a día de hoy no es rentable producirlo, pero a futuro lo sea y esperemos que sea sin dejar sin pan a la mitad de la población mundial. Por lo tanto, el gran objetivo es que los precios no suban en los fertilizantes y, por lo tanto, en la agricultura mundial. Como veis, vemos el perfil de Estados Unidos como de liderazgo, pero en materia de minerales no tiene las cosas sumamente claras y ni mucho menos. Tienen una gran preocupación por este tema y gran parte de los movimientos que hacen en el mundo tienen que ver con este problema, ¿vale? Por otro lado, en la Unión Europea, pues estamos, desgraciadamente, vamos muy por detrás y tenemos unas políticas un articulado legislativo muy interesante, muy garantista y muy potente, pero nos falta un poco la promoción de esa industria y de ese tejido industrial básico, extractivo y de primera transformación que podemos hacer con la mejor tecnología y tratar de, en la medida de lo posible, ser más autosuficientes. Pero en paralelo a lo que realmente le preocupa a la Unión Europea, que son más, un poco más la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, que por supuesto tienen que estar ahí, están y son muy coherentes, pero ya digo, quizá en todo este juego, mientras nosotros pensamos en esto, hay otros que desgraciadamente están preocupados por otras cosas. Y si esta misma tabla con la que hemos empezado la presentación la dividimos por países que lo dominan, pues tenemos una sorpresa que probablemente no nos resulte agradable. Y es la realidad sobre la que tenemos que trabajar. Por eso todo lo que sea la promoción de el avance de la autonomía estratégica de la Unión Europea y de países como España, que geológicamente tienen en riqueza avance, pues es muy positivo. Y bueno, pues estos son un poco las cuatro macro tendencias de las que hemos hablado. Respecto a la transición energética, es una realidad y ya solo ella nos va a saturar la capacidad mundial de producción de muchas materias primas. En cuanto a defensa, la OTAN es ultra dependiente de China y de África en materias primas y esto pues la condiciona terriblemente. Eh, Respecto a la revolución de la inteligencia artificial, no será tal porque depende de unas capacidades que a día de hoy son inexistentes de materias primas críticas y veremos lo que ocurre en el futuro. Y cuanto a la cadena alimentaria mundial, pues seguimos dependiendo de países, como es el caso de pues, países que no están en el mismo rango democrático y de transparencia de otros muchos, ¿no? Así que nada, muchas gracias por su atención y ahora abrimos un poco un turno de preguntas. Voy a ver si puedo terminar aquí y dejar de compartir. Mm, 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 mm. A ver, ya, sí, ya dejo de compartir. Mm, Pues no sé, Antonio, sí, ¿cómo hacemos? Si damos paso a un turno de preguntas o tiene alguien que tomar el control, yo a vuestra disposición. Yo también. Bueno, Por, decías de la inteligencia artificial, no solamente por materias críticas. Eh, Cuando tú le dices a la Alexa hola y te contesta, ese hola de la Alexa supone energéticamente hablando como si tuvieras un horno encendido durante una hora. claro, es una barbaridad. Es una Entonces, no es solamente la capacidad de materiales críticos que son necesarios, sino la cantidad de energía que tienen que consumir estas. Y ya no solamente la cantidad de energía. Otro de los grandes problemas que tiene es la refrigeración. No vas a poder utilizar equipos refrigerantes que también consuman más electricidad. Sí, ahí es. De hecho, se están estudiando el instalarlos en el mar.
Y el consumo de agua, que no es el objeto de esta presentación, pero también es un tema. A mí teniendo en cuenta que tenemos un foro que son profesores, en su grandísima mayoría, sé que nuestro campo a veces es un poco árido, ¿no? Porque resulta a veces cosas que no se Nunca entienden muy. mejor dicho. Sí, sí, nunca mejor dicho. Pero de verdad, yo cada vez que que tengo oportunidad de hablar con alguna persona joven que está en edad de estudiar, que le guste, y de todo tipo, no solo pensando en estudios universitarios, sino en estudios de todo tipo y de desarrollo profesional, nuestro campo es un campo que sí o sí va a tener una demanda alucinante de todo tipo de profesionales. Es posible que una parte muy importante de ellas no esté justo en España, pero esto hoy en día ya no debe ser un impedimento. Entonces, creemos que tanto en España, por supuesto, como en la Unión Europea, pero con el mundo abierto, van a faltar técnicos profesionales de nuestro campo desde ya. O sea, y ya están faltando. Sobre todo por lo que lo comentabas casi al principio, efectivamente, no es solamente tener yacimiento. Claro. Y eso primero nos va a suponer una mejora y una concienciación social, medioambiental y energética. Es lo que comentabas, que esa es la parte primaria. Entonces, no es que tengamos que depender, y la dependencia que tenemos en este caso de China, sobre todo, ¿no? Ujú, ujú. En el que, bueno, esto lo hemos aprendido gracias a Dios, o no sé si gracias a Dios, no la expresión, porque las guerras y los conflictos nunca son buenos, ¿no? Ujú, Pero la guerra de Ucrania, como tú bien decías, el ujú, interés de Estados Unidos es ujú. quedarse con las tierras raras de Ucrania. Sí, es un Y el poco. problema de los suministros de los chips y componentes electrónicos de Japón de hace 3 años es lo que nos ha enseñado que no podemos depender del exterior. Entonces, Total. lo tenemos aquí, pero ya no solamente la explotación, es lo que va después. Las Ujú, plantas de procesamiento, las plantas de tratamiento, las fábricas de construir estas baterías, estos imanes, estos generadores, tienen que estar aquí. ujú. Y tienen que, porque si no, si sigues dependiendo del exterior, a que tú le vendas este material a otro país, China, en el momento que quieras te sube el precio, te baja el precio y te ha hundido. Ujú. Entonces tenemos que Sí, ser conscientes de que tenemos que tener toda la cadena de valor, desde que sale hasta que se vende el material final, ¿no? totalmente. Y luego, bueno, pues hay que tener en cuenta que no podemos ser autosuficientes en todo, pero lo que no podemos es ser dependientes en todo. Porque entonces, en cualquier juego, entre comillas, geoestratégico, estamos perdidos. Porque todo el mundo, es decir, y además es que nosotros tenemos la suerte, y tenemos no la suerte, tenemos la tecnología, el capital humano para hacer las cosas mejor que los demás o igual de bien que los demás y con mucha más garantía social, ambiental, etcétera. Pero hay que tener esa voluntad. Y eso, pues, son temas un poco de todos, ¿no? Y social. Pero, como decías, voluntad financiera de las grandes empresas, voluntad política y voluntad social de poderlo llevar adelante. Sí, ¿Me permitís una pregunta? Sí, sí. por supuesto. Especial, bueno, dirigida a Alfonso porque es con motivo de una de las transparencias suyas. En el mapa de España que has Sí, presentado con los yacimientos posibles que hay sí. de tierras raras, de esos yacimientos hay estudios o preestudios, digamos, hechos en cuanto al volumen de material que hay, la profundidad, etcétera, la dificultad. Y hay también estudios, digamos, económicos de esto, de la inversión que sería necesaria para la explotar y la rentabilidad. De todas estas explotaciones, la que más está estudiada y la que de los que más datos se conoce es de la explotación de matamulas en Ciudad Real. Eh, solamente Matamulas, no me acuerdo la cantidad que tiene, pero podría suministrar el 25% de la monacita y del cesio necesario durante 300 y pico años a Europa. El resto del problema es lo que te decía, no hay un plan de investigación que en su día el IGME
es el Instituto Geológico y Minero de España, hizo un plan de exploración a nivel nacional muy bueno, que está empezando con este plan de acción de materias críticas. Justamente una de las acciones que hay y que se le ha encomendado también al ICME es todas estas explotaciones ponerlas ya en negro sobre blanco y saber cuál es la realidad de cada una de ellas. Estos son indicios muy importantes, se tienen grandes datos porque geológicamente España está muy bien estudiada, pero falta la concesión de cuánto sería la cantidad de toneladas, profundidad y tal, quitando la de Matamulas y Valdeflores, la de litio, que ese es un proyecto que se llevó aquí desde, bueno, se llevó aquí no, lo llevaron una empresa australiana, pero se visó aquí en el colegio. El resto está más o menos en incipiente. Vale, Bueno, gracias. hay mucho que investigar todavía bueno, estas iniciativas de un plan nacional de investigación de los recursos naturales mineros o minerales, bueno, viene un poco condicionada por el impulso de la Unión Europea que vino a raíz de la guerra de Ucrania y del gran riesgo que nos dimos un poco cuenta que la Unión Europea tenía. Hubo una directiva, no directiva, un reglamento europeo al respecto y que obliga a los países a tratar de poner un poco de orden y conocimiento e impulso en el conocimiento de las materias primas que tenemos en cada uno de los países y España es uno de los protagonistas porque junto con otros países que también tienen recursos, sobre todo los países escandinavos y algún país de Europa del Este, pero somos de los países que geológicamente tenemos una mayor riqueza, pero a la vez que tenemos una mayor riqueza mineral, también tenemos una mayor riqueza desde el punto de vista natural, de hábitats, etcétera, y digamos que muchas de estas políticas muchas veces encallan en este tipo de cuestiones. Y bueno, entendemos que con algo de voluntad política se podrían resolver. Además, hay otra parte que en la que os ha explicado Alfonso del tema del litio. Como sabéis, hay mucha oposición social en la zona de Cáceres a las minas y a que se explote la zona del litio. La gente joven quiere tener el último móvil de la última generación con todos los componentes que conlleva, altamente caros, pero no quiere que se instalen cerca de su zona las grandes empresas relacionadas, por ejemplo, con esto del litio. Y eso es también otro gran problema que tenemos que solventar políticamente hablando también. Lo que yo hablaba de la hipocresía social. Hay Sí, una pregunta, efectivamente. Hay una pregunta muy interesante, sí. sí, en el chat. Hay una, hola, soy profesor de formación profesional y estos temas se tratan en el módulo de sostenibilidad de todas las familias profesionales. La pregunta es, ¿no sería posible presionar para incluirlo en los currículos de secundaria para que todos los alumnos conocieran la problemática del uso de la IA que estáis comentando? ¿Cómo se conseguiría que los alumnos conociesen dicha problemática? Los colegios profesionales de ingenieros y los diferentes profesionales dedicados a la minería no podrían poner en valor dichos temas para que se pudiera difundir esta problemática. Pues en contestación a esto, yo creo que lo primero hay que partir de la base, no solamente en secundaria, desde primaria hay que empezar ya a enseñar a los chicos lo que es la minería y lo que son estas cosas. Nosotros cuando estudiábamos, yo ya tengo una edad, en biología y geología se estudiaba minería y se estudiaba geología y era una materia relativamente, no te digo una María, pero ahora eso ya no se estudia y encima la imagen que se da en muchas clases o en muchas escuelas es nefasta. Hay un programa muy bueno que se está haciendo a nivel colegio, a nivel colegios e institutos, con los colegios profesionales y con el instituto, que es justamente el ir a academias, el ir a institutos, el ir a colegios a explicarles lo que es la minería, lo que supone la minería, lo que suponen las ventajas, sus afecciones. Respecto a lo que comentaba de la IA, efectivamente yo creo que no se dice absolutamente nada de esto por intereses creados. No sé qué opinas tú, Rafa. Bueno, yo creo que es muy interesante
Igual que, por ejemplo, si nos vemos en lo que ha ocurrido, o sea, lo que nosotros hemos vivido, y es decir, en España, por ejemplo, hemos sido progresivamente muy conscientes de lo importante que era ahorrar agua. Es decir, problemas de sequías, etcétera, etcétera. Y ahora creo que los chavales no son conscientes de que cada vez que hacen una consulta a una IA o se ponen a jugar con ella, gastan una cantidad de energía muy grande que a su vez tira de un montón de recursos naturales. Es decir, creo que ese es un esfuerzo que debería estar de alguna manera en los planes de sostenibilidad, de las asignaturas de medio ambiente, etcétera. Es decir, todos son, seguro que los chavales son muy conscientes que deben tener mucho cuidado a la hora de abrir un grifo, pero no son tan conscientes de lo que ocurre cuando le dan a la búsqueda en ChatGPT, por ejemplo. Y eso es muy importante y es muy oportuno, ¿no? Ese comentario. Y luego después, respecto del impacto ambiental de las explotaciones de tierras raras, pues vamos a ver, nosotros, que hay otra pregunta, es un tema también, una pregunta muy interesante. Vamos a ver, en el primer mundo, cuando digo el primer mundo, digo Europa, Canadá, Australia, Estados Unidos, eh, son países democráticos que tienen un marco legislativo muy potente a la hora de gestionar o autorizar los proyectos digamos, que se tratan de poner en marcha. Y dentro de ellos hay un procedimiento que es el de impacto ambiental, que es un procedimiento reglado donde se pasan por todo tipo de cribas exhaustivísimo. Y digo, sobre todo en los países del primer mundo, donde si un proyecto tiene un impacto ambiental que lo haga inviable, el proyecto no va a ser autorizado. Si el proyecto va a ser autorizado, si el proyecto es autorizado, es porque tiene un impacto ambiental que lo permite o que lo hace compatible. En las tierras raras que estamos utilizando, el 90% se explotan en China, que es un país que no tiene un procedimiento de impacto ambiental tal y como lo tendríamos nosotros. Sus criterios, desde un punto de vista, es verdad que una parte de esas explotaciones están lo que llaman el Inner Mongolia, que es una provincia al norte del país, y tiene una gran controversia ambiental, pero porque básicamente tienen los controles que quiere el gobierno chino, que son más bien pocos, y con las consideraciones de un país que no tiene las mismas garantías. Es decir, lo que pasa es que es el material que nosotros consumimos y preferimos, como decía Alfonso, mirar al otro lado que preocuparnos por hacer las cosas bien nosotros. Eso es un poco la respuesta. ¿Impacto ambiental de la minería? El que permita el marco de trabajo democrático que nos hemos dado y constitucional, que es la evaluación del impacto ambiental por técnicos independientes de las administraciones públicas. Más luego todas las inversiones que se hacen en tecnología para reducción de agua, reducción de energía, reducción de emisiones, reducción de ruido, reducción de polvo, que también inciden en la mejora medioambiental, ¿no? Ujú. Que se hace un esfuerzo bastante grande. Entonces, bueno, Y la claro, restauración paisajística que se hace en todas las instalaciones mineras al final. sí. Exacto. O sea, dentro Es de, una que por poneros un ejemplo, una explotación en España hoy, eh, de las muy pocas que se autorizan, desgraciadamente, porque ya digo, cuesta mucho, pero en lo que se llama la declaración de impacto ambiental, que es el instrumento normativo que autoriza el proyecto desde el punto de vista ambiental, pues, pues yo el último que he visto en España, y no era un proyecto metálico, ni era un proyecto de tierras raras, ni mucho menos, era un proyecto de minerales industriales tipo yeso, cuarzo, etcétera, tenía unas condiciones de autorización que eran más de 100 páginas. Es decir, de el propio edicto de autorización que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, eran condiciones sobre el agua, condiciones sobre el paisaje, condiciones sobre no sé qué. Es decir, es un proyecto pues como el que hace un túnel o una carretera. Viene con una autorización que tiene un acondicionado ambiental muy exhaustivo y que es un procedimiento en el cual se informa a todas las comunidades, a las organizaciones locales, a las organizaciones ecologistas, todo el mundo participa, todo el mundo opina, y al final se autoriza o no se autoriza, o tiene un ok ambiental o no lo tiene. Si no lo tiene, pues no aparece. Si lo tiene, aparece con su condicionado, que en muchos casos, porque casi todos los casos es muy, muy potente.
Continúan con la pregunta de lo de la educación. Dice que por eso, que qué se puede hacer. Pues no, el gran problema de España en nivel educativo es que cada comunidad tiene transferidas la parte educativa, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que habría que hacer es que desde ministerio, consejerías, entidades profesionales independientes y objetivos, hacer una buena redacción sobre este tema y hablar con los distintos órganos competentes, que entiendo que son las consejerías de educación de las distintas autonomías, para que desde pequeños lo empezaran a meter en los libros de texto y luego efectivamente hacer otra campaña agresiva desde instituciones, sectores y colegios profesionales para dar más charlas y dar conferencias y concursos, relatos, lo que sea, para que los niños poco a poco se vayan concienciando y vayan tomando sentido de la realidad. Muy bien. Pues yo creo que estamos ya en el tiempo. Eh, De acuerdo. José Ramón, Vale, ¿cómo lo pues ves? muchas gracias, Rafael y Alfonso, bueno, y a Lola, que es la persona que lo ha organizado ya. Y en principio, esta charla estará colgada de la página del Instituto de Ingeniería, y todos los que queráis consultarla, pues dentro de 2 o 3 días estará ya posible, se puede ya descargar en la página del IIE. Perdón, ¿De acuerdo? hay una mano levantada. Pues Bernardo adelante. Rincón. Adelante. Bernardo Rincón ha levantado la mano. O A ver, Cindy. hola, Hola. Hola, hola Bernardo. ¿me escucháis? Sí, 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 Simplemente al hilo de lo que hablabais del impacto ambiental que tienen las explotaciones mineras en general, una breve pincelada de lo que sería el motor español económico, que es el turismo, cómo podríamos compaginar el relato bueno, de la importancia que supondría una independencia de conseguistas minerales bueno, pues, con lo que habláis del paisaje, es decir, porque si cumplimos todas las condiciones del estudio de impacto ambiental, también la rentabilidad de las explotaciones sería menor. Entonces, muy rápidamente, ¿cómo lo veis vosotros? Nada más. pues es una pregunta muy, muy procedente. Evidentemente, bueno, en España, bueno, tenemos, simplemente para que lo sepáis como dato súper fuerte, en España tenemos espacio, superficie protegida. La Unión Europea son 27 países. Pues nosotros tenemos entre el 20 y el 25% de toda la superficie protegida de Europa. Es decir, es un país no solo grande, sino porque, quitando Francia, somos el país más grande, y ante Alemania, Polonia, digamos, pero sí, estamos en el grupo de países con más superficie, pero sobre todo con más superficie protegida. Por lo tanto, ya tenemos muy restringido los aspectos de donde desgraciadamente se pueden desarrollar proyectos. Pero aún así, si los proyectos se gestionan bien y se entienden bien, desde administraciones, promotores, población, etcétera, no tienen por qué ser incompatibles con el turismo. Es decir, si hay un terreno suficiente o no están pegados digamos, a lugares excesivamente turísticos, pero esos ya no lo están porque o bien están poblados o están protegidos. Pero os voy a poner un ejemplo. El parque natural más famoso del mundo, que es Yellowstone, en Estados Unidos, se encuentra en un estado que es la segunda principal potencia minera del país, que es el estado de Wyoming. Están tres estados, pero fundamentalmente en el estado de Wyoming, que es líder mundial en producción de carbón, o sea, líder americano en producción de carbón, curioso, fíjense, en producción de uranio, en producción de otros materiales como carbonato sódico, arcillas especiales y otro tipo y también tiene platinoides, etcétera. ¿Es compatible? Pues hombre, lo llevan haciendo más de casi siglo y medio. O sea que sí es Bueno, compatible, pero hay que tener cuidado. Hay que hacerlo bien planificado y de acuerdo con políticas adecuadas. Pero sí. aquí tenemos un caso muy curioso y es una maravilla ir a ver. Tenemos la mina de Barroco Pardo,
en Salamanca, que es una explotación de wolframio, y ahí tienen la única zona en la que anida el buitre negro, en la que se ha recuperado al mochuelo, en la que tienen la cigüeña negra, que ya está casi extinguida, y ahí se está conviviendo la explotación con voladuras todas las semanas con esta especie, con estas especies naturales, y no hay ningún problema. Al contrario, se han acostumbrado a este tipo de actividad, y le siguen teniendo mucho miedo al hombre. Cuando aparece el hombre vuelan, pero cuando hay voladuras sobre las máquinas no pasa nada. Y luego, como decía Lola, si no solamente bueno, el impacto de la mina es el impacto mientras se está explotando. Luego, una vez que se saca, una vez que ya termina la actividad, se recupera medioambientalmente, generalmente muchísimo mejor que como estaban inicialmente, o incluso se le da un uso que no era esperado. Tú te vas los que hemos ido a Málaga al Starlight, el concierto, el escenario y todo, el graderío es una antigua cantera. O te vas al norte no me sale, en Las Pontes, que era una gran mina de carbón, ahora es un lago artificial con playa, con chiringuitos, y donde se hace toda clase de deportes acuáticos. O sea, que los mineros y la gente que se dedica a la minería no somos y no son talibanes medioambientales. Respetamos al medio ambiente casi más que los propios ecologistas, porque al fin y al cabo es lo que nos da de comer, y es lo que nos gusta, y no vamos a destrozarlo. Y entonces todo medioambientalmente, con cumplimiento, como decía Rafa, de todo lo que nos venga en las evaluaciones de impacto ambiental, son totalmente compatibles. ¿Alguna pregunta más, por favor? Pues Parece que no. parece que no. Muy bien. Bueno, pues yo Muy quiero bien. agradecer a José Ramón y Antonio el habernos dado esta oportunidad y esta charla de dar a conocer las tierras que no son raras, no se debería haber llamado raras, pero bueno, como bien ha dicho Alfonso, y después, por supuesto, agradecer a Alfonso y a Rafael sus excelentes presentaciones, y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis más adelante. Muchas Sí, gracias, un placer. Muchísimas gracias al Instituto. Rafa, un saludo. Un abrazo. Pues, pues Encantado de volver a chao. ver. Un abrazo muy fuerte a todos. muchísimas Hasta luego. gracias a todos, Muchas gracias, Lola. profesores y ponentes, y decir que la grabación del vídeo se enviará a las direcciones que habéis facilitado para escribiros. Dentro de 2 o 3 días se enviará un correo con la grabación. Gracias. Adiós. Fenomenal. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes a todos.